Bienvenido. Estás en un espacio de señal clara. El autosabotaje no aparece porque falte potencial, aparece cuando una frecuencia antigua intenta gobernar una identidad que ya cambió. El campo no responde a la prisa ni al deseo aislado, responde a la coherencia. Cuando el relato interno y la vibración se contradicen, la realidad refleja esa interferencia como demora, duda o repetición de lo innecesario. El autosabotaje no es un enemigo externo. Es la inercia de un guión que tuvo sentido en otra etapa. Se reconoce en pequeñas decisiones que devuelven al mismo punto, una puerta abierta al ruido, una comparación que encoge, una frase que reduce a un destino fijo. No hay mala suerte ahí, hay una firma vibracional que todavía porta residuos de escasez. La buena noticia es que la conciencia que observa puede reescribir la lectura. La conciencia no solo mira, colapsa posibilidades. Cuando este hecho es recordado, una línea de tiempo deja de imponerse como realidad y empieza a mostrarse como una sintonía. El yo que se sabotea vive en un tiempo rígido, mide su valor por lo que falta. El yo que emerge entiende el tiempo como portador de señal. Cada decisión es una coordenada que alinea pensamiento, emoción y presencia. No se trata de voluntad forzada, se trata de reconocimiento. Se reconoce el gesto que encoge, la idea que dramatiza, la puerta que distrae. Al reconocer, la frecuencia cambia de lugar, lo que arrastraba se vuelve visible, y lo visible pierde poder. El lenguaje delata la estación donde está sintonizada la atención. Frases como siempre me pasa, no alcanza, no estoy listo no describen el mundo, describen la antena. No hace falta pelear con ellas, basta verlas como huellas de un software antiguo. El autosabotaje prospera en absolutos, la conciencia próspera habla en tránsito, algo se está dejando, algo se está recordando, algo está volviendo a la naturaleza del observador que elige. Ese observador no niega datos, los encuadra. Y al encuadrarlos, cambia la lectura del campo. El yo futuro, ese que ya no gasta energía en círculos, no se define por una hazaña puntual, sino por una integridad silenciosa. En su mundo, las sincronicidades no son milagros, son la consecuencia de una lectura más nítida. Allí, la comparación pierde utilidad porque la medida deja de ser qué tan rápido voy frente a otros y pasa a ser qué tan clara es mi señal frente a mí. La claridad no grita, ordena. Si la emoción sube, no viene a castigar, señala una incongruencia entre lo que se piensa y lo que el cuerpo sabe. Al percibirlo, la realidad deja de sentirse enemiga y se vuelve docente. La vieja línea del autosabotaje confunde movimiento con avance. Ofrece tareas, urgencias y adrenalina. El resultado es conocido, cansancio, poca tracción, sensación de deuda. La línea que ahora se abre es distinta. No negocia con el exceso ni con el teatro del control, trabaja con nitidez. La nitidez de quien entiende que una vida no cambia por acumulación de escenas, sino por cambio de frecuencia. Y la frecuencia cambia cuando el observador deja de explicarse para reconocerse. La mente suele pedir garantías. No las necesita. En la física sutil del campo, la realidad no premia al que se extenúa, responde a quien sostiene la señal compatible con lo que dice buscar. Por eso, los giros verdaderos no suenan espectaculares, se sienten como una tranquilidad nueva. La tranquilidad de no pelear con el flujo, de no mendigar permiso, de coincidir con la parte de ti que ya decidió. Si la duda reaparece, no es retroceso, es eco. Un eco de la versión que medía su valor por la ausencia. Ese eco pierde fuerza cuando se recuerda lo esencial, la realidad es responsiva, no fija. Nadie queda atrapado en una historia, se aprende a leer la señal. Y en el momento en que esa lectura se estabiliza, el autosabotaje deja de ser identidad y vuelve a su tamaño real, un ruido antiguo que ya no dirige la ruta. El cambio que se percibe no es una promesa abstracta, es la consecuencia de una conciencia que dejó de confundirse con su ruido. La línea de tiempo que se repetía tenía un mérito, ofrecía previsibilidad. Por eso parecía segura, aunque doliera. La novedad no surge de una hazaña puntual, sino de una economía de energía distinta, menos fricción para empezar, menos drama para cerrar, más tracción entre ambos puntos. El campo registra ese orden como quien reconoce una firma conocida, y al reconocerla, responde. El autosabotaje suele multiplicarse cuando el observador confunde ruido con realidad. El ruido dramatiza, absolutiza, promete urgencia sin materia. La realidad presenta datos,
un límite de energía, una oportunidad concreta, un vínculo que suma o resta. La diferencia no se decide en el grito, se decide en la lectura. Cuando la lectura se limpia, el cansancio deja de usarse como medalla y vuelve a ser lo que es, un indicador. A veces señala creación genuina, otras veces delata desgaste por sostener historias que ya no corresponden. Nada de lo que te trajo hasta aquí fue inútil. Incluso lo llamado sabotaje cumplió una función de protección cuando no había criterios. Con criterios, la escena cambia de profundidad. Donde antes había culpa, ahora aparece inercia visible. Donde antes había vergüenza, ahora emerge contexto. Donde antes había reacción, ahora hay encuadre. Encadrar no borra hechos ni emociones, lo sitúa en una dirección que les devuelve sentido. La dirección nueva tiene un idioma sobrio. No niega el obstáculo, pregunta que revela sobre la señal emitida. No acelera para saciar ansiedad, observa donde se fuga la atención. No convierte la comparación en castigo, la usa para aprender cómo opera una antena más limpia. Esta sobriedad no es frialdad, es cuidado por una emisión que, sostenida, se vuelve vía. Y una vía no se implora, se mantiene. Cuando el viejo guión intenta volver, lo hace con sus adverbios de siempre, siempre, nunca, todo, nada. Palabras que fijan identidad y reducen el margen de elección. La conciencia que despierta recupera proporción. En lugar de absolutos, matices, en lugar de sentencia, tránsito. Eso no es relativismo, es precisión. La realidad devuelve la frecuencia predominante y esa frecuencia cambia cuando la lectura deja de exagerar pérdidas y comienza a reconocer soporte. Existen señales discretas de que la línea se está moviendo, una calma que aparece en medio del mismo calendario, decisiones que antes costaban y ahora se resuelven sin lucha, coincidencias oportunas que abren atajos. No se las llama milagros para no endiosarlas, ni se las reduce a casualidad para no desestimarlas. Se las nombra como lo que son, evidencias de una firma menos interferida. La euforia no es necesaria para consolidarlas, alcanza con la continuidad. El tiempo deja de ser enemigo cuando se entiende como portador de señal. El yo que se sabotea vive el reloj como amenaza o escape, el yo que emerge lo habita como espacio donde la coherencia se densifica. La prisa y la inercia resultan variaciones del mismo miedo, ambas saquean la señal y la vuelven errática. En la nueva lectura, el ritmo no se mide por velocidad ni por lentitud, sino por cadencia. Cadencia significa que la idea encuentra su peso, la emoción su cauce y la decisión su momento. Esa convergencia produce tracción. También cambia la relación con el valor. Antes, el valor se medía por aprobación ajena o por agotamiento personal. Ahora empieza a verse como capacidad de abrir posibilidades reales para otros, por resonancia, para uno mismo. La medida deja de ser cuántas horas, y pasa a ser qué movimiento habilitó esto. Cuando esa pregunta se vuelve criterio íntimo, el intercambio con recursos, incluido el dinero, pierde culpa y gana responsabilidad, no legitima identidades, sostiene trayectorias. El entorno deja de actuar como decorado. Objetos, colores, sonidos, portales digitales, conversaciones, todo emite. Un espacio saturado instruye dispersión, un circuito social en clima de carencia instruye autojustificación. La nueva conciencia no demoniza nada, pero reconoce que amplifica y que diluye. El entorno empieza a mirarse como infraestructura de la señal, no se adora, se afina. Con ese ajuste, el mismo gesto rinde más porque tropieza menos. La conversación interior también cambia de textura. Desaparece el tono de juicio que agota y aparece un criterio que ordena. El criterio no busca grandes discursos, busca consistencias pequeñas que el cuerpo acepta. Se vuelve natural describir el día con frases que no prometen ni se arrastran, oraciones de peso suficiente para sostener una dirección sin teatralidad. Al adoptarlas, la identidad deja de fijarse en el error y comienza a reconocerse en la corrección. En esta etapa, la duda ya no toma la forma de no sirvo, sino de alcanzará. Y la respuesta no necesita épica, alcanza con recordar que el campo no premia la intensidad intermitente, sino la frecuencia estable. La estabilidad no es rigidez, es repetición lúcida. Una señal que se mantiene se vuelve más fácil de leer para la realidad, igual que una emisora clara se vuelve más fácil de sintonizar. Menos esfuerzo por unidad de avance, esa es la economía que se inaugura. La figura del yo futuro se siente más cercana. Deja de ser una aspiración lejana y se percibe como un criterio disponible en el presente. No exige heroísmo,
Propone nitidez. La nitidez se reconoce porque reduce ruido sin reducir vida. Hay espacio para vínculos, para descanso, para creación, para ambición serena. En ese clima, el autosabotaje pierde su encanto. Ya no ofrece adrenalina que valga, su trama se vuelve predecible, por lo tanto, prescindible. Si surge la pregunta de por qué este giro ocurre ahora, conviene recordar que ninguna ola se eleva sin mar debajo. Hacía tiempo que la marea se movía, recién ahora la superficie dejó ver su curva. No hay urgencia, hay elegancia. Elegancia de un ajuste fino que reemplaza espectáculo por consecuencia, ansiedad por presencia, promesa por coherencia. Lo demás, personas, recursos, cifras, suele acomodarse en la misma cadencia con que esa elegancia se convierte en modo de caminar. La salida del autosabotaje no necesita grandes escenas para validarse. Se hace evidente en la forma en que el silencio ya no asusta, en la manera en que la atención descubre respaldo donde antes solo veía falta, en la honestidad con que la mente admite que el cansancio no es gloria, es dato. Desde ahí, la vida se vuelve menos evasiva y más concreta. No porque se haya vuelto fácil, sino porque por fin responde a una emisión que aprendió a reconocerse. La salida del autosabotaje comienza a volverse visible cuando la realidad deja de exigir pruebas constantes y empieza a reflejar coherencia silenciosa. No se trata de euforia ni de grandes gestos, se trata de una densidad distinta en la forma de habitar el día. El campo lo reconoce por continuidad, una firma vibracional menos interferida, un relato interno menos dramático, una toma de decisiones que no pide permiso porque no está pidiendo absolución. En ese clima, los mismos escenarios se leen de otra manera. La materia no cambia de inmediato, cambia la lectura que precipita la materia. La identidad que se está consolidando no necesita eslogans. Se sostiene en una dignidad sencilla, decir lo que se puede sostener, sostener lo que se dice, ajustar cuando el dato lo pide. Esa dignidad desactiva el teatro del control. Donde antes había urgencia por arreglarlo todo, aparece una preferencia por la precisión. La precisión no empuja, ordena. Un orden que deja menos superficie para el autoengaño y menos incentivos para volver al viejo guión. El lenguaje sigue siendo un barómetro. La vieja línea repetía absolutos que encogían, siempre, nunca, todo, nada. La nueva preferencia se mueve con proporción. No niega lo que duele, pero lo inscribe en tránsito. Esa inscripción abre margen de maniobra porque desarma la identidad rígida en torno al error. El error pierde su aura moral y se transforma en dato, una coordenada que informa donde se filtró ruido. Cuando el error es dato, la culpa pierde terreno y la corrección gana velocidad. El tiempo, entendido como portador de señal, entra en otra fase. Ya no funciona como un adversario contra el que se corre o como un escondite para postergar, funciona como un medio que madura la coherencia. En ese medio, la prisa y la inercia se reconocen como dos caras del mismo miedo. La prisa quiere atajos que rompen el pulso. La inercia quiere garantías que nunca llegan. La cadencia, en cambio, permite que la realidad reciba una emisión estable y responda con tracción. Tracción no es suerte, es consecuencia. El entorno deja de ser decorado y se vuelve infraestructura. No por obsesión estética, sino por física simple de la atención. Un espacio saturado instruye dispersión, un circuito social en clima de escasez instruye justificación defensiva. La identidad que emerge no necesita demonizar nada, pero distingue que amplifica y que diluye. Esa distinción trae una economía nueva, menos colisiones, más avance por gesto. Cuando baja la fricción, la energía disponible se reasigna a lo que importa. La relación con el valor también se despeja. En la vieja lectura, el valor se medía por desgaste o aplauso. En la nueva, se mide por movimiento real que habilita posibilidades para otros y para uno mismo. Esa medida no depende de la autoexigencia perpetua ni de la aprobación inmediata. Depende de una utilidad concreta, de una coherencia visible y de una expansión posible. Cuando esos tres ejes aparecen en un mismo plano, la noción de merecimiento deja de ser tema, el intercambio fluye sin culpa ni grandilocuencia. El descanso deja de ser licencia para abandonar y se vuelve parte de la ingeniería de señal. En un sistema saturado, el descanso funciona como fuga, en un sistema ordenado, funciona como integración. La noche no es pausa pasiva, es el momento en que la señal del día consolida aprendizajes y limpia residuos. De día, el silencio breve baja interferencias,
De noche, la quietud larga redondea trayectorias. El cuerpo no es obstáculo para la conciencia, es el soporte donde la conciencia toma forma. La comparación pierde magnetismo cuando la atracción deja de medirse por velocidad ajena. La vara cambia, ya no se pregunta quién va más rápido, sino qué tan legible es la señal que se emite. Una señal legible ahorra explicaciones. Alcanza con estar. La presencia ordenada impacta en el clima de un proyecto, en el tono de una conversación, en el pulso de una negociación. No hay espectáculo ahí, hay sintonía. La sintonía atrae coincidencias que antes pasaban inadvertidas o parecían improbable fortuna. Surgen mesetas. No como castigo, sino como tramos de consolidación. La mente puede interpretarlas como estancamiento. Sin embargo, en la física sutil del campo, la meseta es el tiempo que un sistema necesita para adoptar como norma lo que antes era esfuerzo. Durante esa adopción, la ansiedad busca señales estridentes. La coherencia responde con señales discretas, menos fricción para empezar, menos fricción para terminar, una tranquilidad que ya no depende de resultados puntuales. Esa tranquilidad no adormece, asienta. El dinero entra en esta conversación sin sombra. Deja de operar como símbolo identitario y vuelve a su lugar de recurso. Recurso que se mueve por claridad de intercambio. Si la entrega posee valor legible, el recurso se acerca. Si la entrega está contaminada de ruido, el recurso se diluye. No hay juicio ahí, hay lectura. La lectura se hace en el cuerpo, energía al cierre, orden en el entorno, nitidez en el lenguaje. 3 indicadores que, cuando se alinean, vuelven natural lo que antes exigía épica. El vínculo con los otros se reescribe desde la nitidez. Nitidez no es dureza, es amor por la señal. Un límite claro no expulsa, aclara. Un compromiso elegido no sobreactúa, cumple. En esta fase, muchas conversaciones pierden el tono de juicio y ganan el tono de diseño. ¿Qué formato permite que la señal de ambos se expanda? Cuando la respuesta es ninguno, no hay ruptura violenta, hay distancia funcional. Donde antes había drama, ahora hay espacio. Y el espacio también es señal. La figura del yo futuro, que antes parecía una promesa, se siente como criterio disponible. No ofrece un catálogo de instrucciones, ofrece un ángulo de lectura. Desde ese ángulo, la realidad pierde misterio innecesario y gana responsividad. Lo que no resuena cae por su propio peso, lo que resuena encuentra lugar con menos empuje. La fuerza se reserva para lo imprescindible. El resto sucede con la economía de quien dejó de confundirse con su ruido. A veces la duda regresa con frases memorizadas: esto durará poco, algo va a fallar, no lo mereces aún. Son ecos de una versión que precisaba drama para sentirse viva. Esos ecos se disuelven en un medio donde el dato pesa más que la opinión. Y el dato, en esta etapa, es evidente: mayor legibilidad en la oferta, mayor limpieza en el entorno, mayor continuidad en el pulso. La evidencia no grita, sostiene. Cuando el observador se reconoce en esta continuidad, la historia del autosabotaje pierde el encanto del mito personal. Deja de ser identidad para volver a ser lo que siempre fue, un mecanismo de defensa que se quedó sin función. En su lugar, queda una serenidad operativa. Serenidad que no precisa juramentos, solo preferencia reiterada por la precisión. Esa preferencia convierte el día en vía y la vía en destino probable. No por azar, por coherencia. La escena ya cambió de textura. Lo que antes se llamaba sabotaje empieza a verse como una pieza histórica que cumplió su función y quedó atrás. No desaparece por decreto, pierde centralidad cuando la lectura se vuelve precisa. La firma vibracional que hoy predomina no necesita demostrar nada a gritos. Se reconoce en silencios más hondos, en decisiones que no buscan absolución, en la naturalidad con que el día se ordena. Ese orden no es rigidez, es coherencia madura. Irreversibilidad no significa ausencia de oscilaciones. Significa identidad que no negocia su señal cuando el entorno sube el volumen. Hay ecos que vuelven, frases antiguas, climas ajenos, ofertas que confunden, pero el observador ya aprendió a distinguir ruido de dato. El dato posiciona, el ruido solo distrae. En esa distinción se consolida la vía, menos energía gastada en defensa, más disponibilidad para crear superficie real. La relación con el tiempo deja de estar cargada de deuda. El tiempo vuelve a ser medio. Medio que madura la coherencia de lo que elegiste,
medio que decanta lo que no corresponde. Hay jornadas de materia densa y jornadas de aparente vacío, ambas cuentan cuando la lectura es justa. La prisa ya no dirige porque desgasta, la inercia ya no manda porque empantana. Lo que avanza ahora lo hace por cadencia, y la cadencia favorece la atracción sin espectáculo. También cambia la conversación con los recursos. El dinero, que tantas veces cargó con significados morales, recupera su lugar de lenguaje de intercambio. Si la entrega es legible, el recurso circula, si la señal se contamina, el flujo se estrecha. No hay castigo ahí, hay correspondencia. El cuerpo lo confirma al cierre, más claridad, menos fricción. Y cuando la claridad se sostiene, la expansión deja de parecer culpa o azar y se vuelve consecuencia esperable. En el plano de los vínculos, la nitidez sustituye al drama. Un límite claro ya no suena a rechazo, suena a amor por la emisión que te sostiene. Las conversaciones dejan de comprobar quién tiene razón y se orientan a diseño, formatos en los que ambas señales puedan crecer. Cuando no los hay, aparece una distancia serena que no rompe, acomoda. Esa serenidad no es frialdad, es respeto por la vía. Las llamadas mesetas ya no se leen como castigo. Son tramos de consolidación, tiempos en los que el sistema integra como norma lo que antes era esfuerzo. Durante esa integración, el viejo relato intenta reactivarse con preguntas conocidas: ¿alcanzará? ¿Y si se cae? La respuesta ya no busca promesas grandilocuentes, recuerda evidencia, menos fricción para empezar, cierres más limpios, coincidencias oportunas, una tranquilidad que no depende de resultados puntuales. La tranquilidad, aquí, no adormece, asienta. Aparece una forma distinta de poder. No es dominio sobre lo externo, es autoridad íntima. Autoridad que se reconoce porque reduce ruido sin reducir vida. Desde ahí, el propósito deja de sonar como lema y se vuelve criterio. Un criterio que atraviesa contextos, que no exige heroísmo ni pide permiso. La identidad deja de sostenerse en promesas futuras y se apoya en la continuidad de lo que ya sabes que eres cuando eliges bien. Si la validación externa llega, cambia el trato. Ni pedestal ni desprecio. Dato que confirma legibilidad y se archiva en su lugar. El relato interno ya no necesita el aplauso para respirar, la respiración viene de la coherencia. Y cuando aparece una crítica que toca fibras antiguas, tampoco hay condena, hay lectura. Describe la señal que emites o habla del clima del otro. La respuesta ordena sin herir. Con el tiempo, ciertas palabras se vuelven innecesarias. Siempre, nunca, todo, nada pierden su costumbre de encerrar, el idioma gana proporción. La proporción devuelve humanidad a los procesos. Permite que el error vuelva a su tamaño de dato, que el acierto no se convierta en identidad rígida, que la expansión no rompa el pulso. En ese clima, la conciencia se hace cargo sin exhibicionismo. El mérito se mide por continuidad, no por extenuación ni por aplauso. El yo futuro, que al comienzo parecía una voz distante, se revela como tu forma estable de leer el mundo. No es un estado perfecto, es un tono. Ese tono se reconoce en decisiones que ahorran vueltas, en relaciones que no piden explicaciones eternas, en un descanso que integra en lugar de fugar. No hay épica, hay economía de drama. Y esa economía abre espacio para que la realidad responda sin tener que ser empujada a cada paso. Cuando la duda sube de nuevo, su volumen ya no asusta. Se vuelve paisaje. La identidad no necesita expulsarla para existir, la deja pasar. La señal sigue ahí, legible, respirando su propia cadencia. Lo que se elige desde ese punto no busca redención, busca precisión. Precisión en el lenguaje que enmarca, en el entorno que amplifica, en la manera de usar el tiempo como portador de lo que importa. La historia del autosabotaje, entonces, pierde el carisma del mito personal. Regresa a su sitio, un mecanismo que tuvo sentido y quedó sin función. En su lugar queda una serenidad operativa que no se vende como milagro y, sin embargo, transforma. Transforma porque la coherencia deja de ser evento y se vuelve vía. Y cuando hay vía, el destino deja de ser promesa, se convierte en trayectoria. La ancla vibracional de este encuentro queda nombrada. Corto el patrón. Elijo precisión. Sostengo mi vía. Quien sienta resonancia puede dejarla en los comentarios como señal visible. Ayuda al propio cuerpo a recordarla y al algoritmo a reconocer esta frecuencia.